El tema del trabajo práctico número 2 es la producción escrita de un cuento corto sobre las plantas que nos alimentan o nos curan, en el marco del 12º Concurso Nacional de Relatos, Historietas y Cuentos Cortos Contemos la Ciencia, organizado por la Academia Nacional de Ciencias. Para escribir un texto narrativo ficcional debemos tener presente la superestructura narrativa, que es la forma organizativa característica de los textos que narran. Las narraciones literarias tienen una estructura en la que se señalan las partes como la situación inicial, la complicación, la resolución y la situación final. En la situación inicial, un narrador presenta a los personajes y los ubica en un espacio y un tiempo en el que suceden los hechos. Los personajes, el espacio y el tiempo constituyen el marco, el que puede cambiar a lo largo del relato. La complicación desata unas secuencias de acciones a través de las cuales los personajes llegan a una resolución. Cambia la situación inicial, ¿sí? ¿Qué ocurre? Ocurre un hecho o varios que producen algún cambio en la situación inicial. El resultado de una complicación constituye la resolución. ¿Cómo se soluciona la complicación? La complicación se resuelve positiva o negativamente para los personajes. No se olviden que uno de los personajes principales del cuento que van a escribir es la planta que hayan elegido. La secuencia narrativa termina en la situación final, que es el desenlace de la historia. ¿Quién cuenta la historia? El narrador es el que narra la historia y no debe confundirse con el autor. Es un personaje más creado por el autor. Hay 3 tipos de narradores. Omnisciente es el que sabe todo sobre los personajes, lo que hacen, sienten, piensa. Narra en tercera persona. El narrador protagonista, el que cuenta, es el personaje principal. Por eso narra en primera persona. El testigo es un narrador que solo sabe lo que ve u oye, no conoce lo que sienten ni lo que piensan los personajes. Narra en primera o en tercera persona. Para escribir una narración hay que conocer y utilizar correctamente los tiempos verbales, dado que generalmente las narraciones cuentan hechos ya ocurridos. Los verbos que se utilizan son los pretéritos del modo indicativo. Para narrar los hechos del relato se utiliza el pretérito perfecto simple, el presente histórico o el pretérito imperfecto. Para narrar los hechos anteriores al tiempo del relato se utiliza el pretérito pluscuamperfecto. Este tiempo indica una acción anterior a otra acción pasada. Si trazamos una línea de tiempo, ubiquemos el presente, el pretérito perfecto simple y el pretérito pluscuamperfecto. Para comentar lo que sucede o juzgar a los personajes se puede utilizar el presente, el pretérito imperfecto también, y para presentar el marco o describir personajes o describir a la planta, por ejemplo, se puede utilizar el pretérito imperfecto o el presente también. Otro recurso lingüístico para escribir un cuento son los conectores temporales que indican si un hecho sucedió antes, después o al mismo tiempo.
están los conectores de anterioridad, posterioridad o simultaneidad. No se olviden de leer y estudiar atentamente los paradigmas verbales y los conectores que se adjuntan como parte del trabajo práctico número 2.